¿Alguna vez te has tomado el tiempo para pensar por qué suceden ciertas cosas en tu vida? ¿Por qué algunas puertas se cierran mientras otras, que parecen más difíciles, empiezan a abrirse? Hoy, cuando todo lo que nos rodea parece tan incierto, es natural buscar respuestas a las dificultades que enfrentamos. Quizás estés pasando por un momento de dolor, duda o pérdida, y la pregunta que sigue rondando por tu mente es: ¿por qué me pasa esto a mí? Pero hoy quiero compartir contigo una verdad poderosa. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Cada detalle, hasta el más doloroso, está en manos de un Dios que nunca se equivoca. Si crees que Dios tiene un propósito mayor para tu vida, escribe en los comentarios: Dios tiene el control. Esta frase es mucho más que palabras, es una declaración de fe. Al escribirlo, afirmas tu confianza en el Señor, incluso sin entender todos los caminos. Imagínese cuántas personas pueden inspirarse leyendo este mensaje y recordando que no están solos. Entonces, deja tu comentario ahora y comparte esta certeza con otros corazones que necesitan esta fortaleza. En este video, exploraremos 25 enseñanzas que cambian la vida y muestran cómo Dios está obrando en tu vida. Aprenderá a confiar plenamente en el Señor, encontrar respuestas en la Biblia y convertir las dificultades en momentos de crecimiento espiritual. Y recuerda, la última enseñanza podría ser justo lo que necesitas para encontrar la paz que buscas. Ahora tengo una invitación especial para ti. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Al hacer esto, nos ayudarás a llevar el mensaje de Dios a más personas que necesitan escuchar esta palabra de esperanza. Cada me gusta y comentario ayuda a difundir el amor de Dios y te conviertes en un puente para alcanzar vidas que buscan un propósito. Escribe también en los comentarios: Dios tiene el control, y comparte este mensaje con alguien que amas. Amigo, sé que la vida no siempre es fácil. Hay momentos en los que parece que las dudas pesan más que la fe, las oraciones quedan sin respuesta y las fuerzas se agotan. Pero créanme, Dios nunca abandona a quienes lo buscan. Él ve cada lágrima, escucha cada oración y trabaja en silencio para ti. Piénsalo, ¿qué pasa si lo que estás experimentando ahora es parte de un plan más grande? ¿Algo que Dios ha estado planeando para ti todo el tiempo? ¿Qué crees que Dios podría enseñarte hoy? Comenta aquí y pensemos juntos, porque muchas veces, compartiendo, encontramos las respuestas que buscamos. Entonces, respira profundamente, abre tu corazón y descubre cómo Dios tiene un plan perfecto para ti hoy. Estás a punto de descubrir lecciones que pueden transformar tu perspectiva sobre los desafíos de la vida y renovar tu confianza en Dios. Exploremos cómo cada desafío que enfrentamos es parte de un plan más grande y perfecto. Veremos cómo la Biblia nos enseña a confiar en Dios en los momentos más difíciles, a comprender el propósito de la adversidad y a encontrar la fuerza para continuar. Cada enseñanza será una invitación a reflexionar sobre la acción de Dios en tu vida y a traer acciones prácticas a tu vida diaria. A medida que avancemos en este contenido, notarás cómo el amor y la soberanía de Dios trascienden el tiempo y continúan siendo la base de consuelo y dirección para nuestros días. Estas verdades, aunque antiguas, siguen vivas y poderosas para iluminar el camino de quienes confían en el Señor. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Seamos testigos juntos del alcance de este mensaje de esperanza y fe. Cada comentario es una forma de fortalecer esta cadena de fe que conecta a personas de todo el mundo. Y al final de este video, prepárate para un tiempo especial de oración que puede renovar tu fe y brindarte claridad como nunca antes. No te lo pierdas. Primera enseñanza. Dios tiene un propósito en todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué suceden ciertas cosas difíciles o dolorosas en tu vida? ¿Por qué surgen situaciones aparentemente sin sentido cuando lo único que quieres es seguir adelante? Esta pregunta nos hace pensar en algo profundo.
Hay un propósito mayor, algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La respuesta se encuentra en las Escrituras. En Romanos 8:28 está escrito: Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es una verdad que transforma nuestra perspectiva. Incluso lo que parece un obstáculo o un dolor sin sentido puede ser utilizado por Dios como parte de un plan mayor y más perfecto. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Por qué Dios permitiría tiempos de dolor o incertidumbre? Primero, debemos recordar que Dios ve el panorama completo de nuestras vidas, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. Como un artista que pinta una obra de arte, utiliza cada color, cada línea, incluso aquellas que nos parecen fuera de lugar, para crear algo hermoso. Segundo, este versículo nos enseña que nada en nuestra vida sucede por casualidad. Incluso las circunstancias que parecen difíciles son oportunidades para confiar más en Dios y acercarse a Él. Imagina a Dios tejiendo un tapiz donde cada hilo, ya sea de dolor o de alegría, es fundamental para completar la obra. Quizás no lo entiendas ahora, pero Él sabe exactamente lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Primero, recuerda que confiar en Dios es un ejercicio diario. En tiempos difíciles, en lugar de preguntar por qué, pregúntale a Dios: ¿qué quieres enseñarme a través de esto? En segundo lugar, adoptar una actitud de gratitud, incluso en momentos de dificultad. Esto no significa ignorar el dolor, sino reconocer que Dios está a tu lado, guiando cada uno de tus pasos. Finalmente, busque en oración la fuerza para poner sus preocupaciones en sus manos, sabiendo que Él nunca se equivoca. Un poderoso ejemplo de esta verdad se encuentra en la historia de José, en el libro del Génesis. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José enfrentó años de sufrimiento, traición e injusticia. Sin embargo, Dios usó cada paso difícil para prepararlo para algo más grande. A su debido tiempo, José llegó a ser gobernador de Egipto y salvó muchas vidas, incluidas las de su propia familia. Él dijo: «Tenías la intención de hacerme daño, pero Dios lo transformó para bien». Esta historia nos recuerda que incluso en las situaciones más oscuras, Dios obra para nuestro bien. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Hay algo a lo que te enfrentas hoy que parece no tener ningún propósito? ¿Está Dios tejiendo algo más grande que aún no puedes ver? Y esto es solo el comienzo. En la siguiente enseñanza, descubriremos algo esencial acerca de cómo Dios moldea nuestro carácter a través de la adversidad. No te lo pierdas, porque lo que está por venir podría cambiar tu forma de ver los desafíos. Lección 2. La adversidad moldea nuestro carácter. ¿Alguna vez te has preguntado por qué enfrentamos tantas dificultades a lo largo de nuestra vida? ¿Por qué a veces parece que las cosas están completamente fuera de nuestro control? Es natural cuestionar el propósito de la adversidad, pero hay una verdad reconfortante: cada desafío que enfrentamos tiene el poder de transformarnos. La Biblia nos recuerda esta verdad en Santiago 1:2. Considerad sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. ¿Pero qué significa esto para nosotros? ¿Por qué Dios permite que pasemos por situaciones tan difíciles? Primero, debemos entender que a Dios no solo le interesa nuestro consuelo, sino también nuestra transformación. La adversidad es como una fragua donde somos refinados y fortalecidos para llegar a ser más como Cristo. En segundo lugar, revela áreas de nuestras vidas que aún necesitan ser entregadas a Dios. Cuando enfrentamos dificultades, aprendemos a depender más de Él, reconociendo que nuestra fuerza proviene del Señor. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, recuerda que los desafíos no son castigos, sino oportunidades. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí?, pregunte, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? En segundo lugar,
Mantener una actitud de perseverancia. La dificultad puede parecer insoportable en este momento, pero tiene un propósito eterno. Finalmente, confíe en Dios, porque Él obra incluso cuando no podemos verlo. Te transforma en algo más grande. Para ilustrar esto, piense en la historia de Job. Lo perdió todo, su familia, sus posesiones y su salud. Pero incluso en medio del dolor, Job continuó confiando en Dios. Al final, no solo recuperó su vida, sino que también experimentó una comprensión más profunda del carácter de Dios. Job dijo: «Mi oído había oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto». Esta transformación no habría ocurrido sin las pruebas que enfrentó. ¿Y tú? ¿Qué adversidad estás enfrentando hoy que podría ser una oportunidad de crecimiento espiritual? Comparte tu experiencia en los comentarios y pensemos juntos en cómo Dios podría usar estos momentos para moldear tu carácter. Si esta publicación te tocó el corazón, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más contenido como este. Tu interacción nos ayuda a llevar este mensaje de esperanza y transformación a más personas, convirtiéndonos en un puente que comparte el amor de Dios. Y ahora, prepárese para la siguiente enseñanza, donde exploraremos cómo confiar en los tiempos de Dios puede traer paz y propósito a su vida. No te lo pierdas. Enseñanza 3. Confiar en los tiempos de Dios. ¿Alguna vez has sentido que estás esperando algo que nunca sucede? Esta sensación de que el tiempo está en tu contra y que los planes que tanto deseas siempre parecen lejanos. Esta espera muchas veces puede parecer una eternidad, pero hay una verdad que nos invita a verlo de otra manera. Dios tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. La Biblia nos dice en Eclesiastés 3:1: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo». Este pasaje nos recuerda que cada evento en nuestras vidas está en el plan soberano de Dios. Nada sucede demasiado pronto ni demasiado tarde, sino en el momento exacto que Él planeó. ¿Por qué Dios nos hace esperar? Es una pregunta que resuena en nuestros corazones. Esperar puede enseñarnos a tener paciencia, fortalecer nuestra fe y prepararnos para recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros. La verdad es que mientras esperamos, Dios no se queda quieto. Él trabaja en nuestro carácter, moldea nuestro corazón y alinea las circunstancias para cumplir su voluntad. Es como un agricultor que planta una semilla. No puede acelerar su crecimiento, pero confía en que a su debido tiempo dará frutos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en la vida diaria? Primero, reemplace la ansiedad con confianza. Siempre que te sientas impaciente, recuerda que Dios sabe lo que es mejor para ti y está obrando por tu bien. En segundo lugar, aproveche el tiempo de espera para prepararse. Fortalece tu fe a través de la oración, la lectura de la Biblia y actos de servicio a los demás. Finalmente, practica la gratitud, incluso antes de ver resultados. Reconozca que la espera en sí misma es una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje espiritual. Para ilustrar esto, piense en la historia de Abraham y Sara. Dios le prometió a Abraham que sería padre de una gran nación, pero pasaron los años sin que la pareja tuviera hijos. En su desesperación, intentaron ayudar a Dios, lo que les trajo confusión y dolor. Sin embargo, en el tiempo perfecto de Dios, nació Isaac, y la promesa se cumplió tal como el Señor había dicho. Esta historia nos muestra que incluso cuando parece que Dios llega tarde, Él nunca deja de cumplir sus promesas. Ahora piensa, ¿hay algo en tu vida que esperas con ansias? Quizás una respuesta de Dios o la realización de un sueño. ¿Cómo puedes aprovechar este tiempo de espera para confiar más en Dios y prepararte para lo que está por venir? Y hablando de esperar, la siguiente enseñanza revelará cómo las dificultades que enfrentamos no son castigos, sino instrumentos para moldear nuestra fe y fortalecernos. No te pierdas esta revelación que podría transformar tu forma de ver los desafíos. Enseñanza 4.
Dios transforma el sufrimiento en bendición. ¿Alguna vez has sentido que sucedió algo malo en tu vida que parecía no tener ningún propósito? Quizás una situación de dolor o pérdida te ha dejado sin respuestas. Pero la verdad es que muchas veces lo que parece una derrota puede convertirse en victoria de la mano de Dios. La Biblia nos enseña esto claramente en Génesis 50, 20. Tú intentaste hacerme daño, pero Dios lo convirtió en bien. Esta declaración de José, hecha a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo, revela el poder de Dios para transformar incluso los momentos más difíciles en bendiciones. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Esta es una pregunta difícil pero esencial. El sufrimiento nos enseña lecciones profundas, nos moldea y nos acerca a Dios. Nos recuerda nuestra total dependencia del Señor y nos prepara para algo más grande. Este versículo nos muestra que Dios es soberano y puede usar cualquier situación, incluso el mal que nos hayan hecho, para cumplir sus propósitos y bendecirnos. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en la vida diaria? Primero, practique confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parezcan desfavorables. Recuerde que Él ve el panorama completo y tiene el control de todas las cosas. En segundo lugar, trate de aprender de los momentos difíciles. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres enseñarme en medio de este dolor? Finalmente, esté abierto a utilizar su experiencia como testimonio, ayudando a otros a ver la mano de Dios en sus propias vidas. Una historia que ilustra esta enseñanza es la de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado durante años, José podría haberse rebelado o haber perdido su fe, pero decidió confiar en Dios. Cuando llegó el momento, José fue elevado al rango de gobernador de Egipto y salvó la vida de miles de personas, incluidas las de su familia. Lo que parecía el final, Dios lo transformó en un nuevo comienzo. Ahora piensa en tu vida. ¿Hay algo que consideres dolor o pérdida? ¿Cómo puedes confiar en que Dios cambiará esta situación para siempre? Y no te detengas ahí. En la siguiente enseñanza, exploraremos cómo Dios nunca nos abandona, ni siquiera en los momentos más difíciles. Esta certeza puede traer consuelo y renovar su esperanza. Estén atentos a este mensaje que fortalecerá su fe. Quinta enseñanza. Dios nunca nos abandona. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, como si nadie pudiera entender tu dolor o estar ahí para ti? Este sentimiento de abandono puede ser abrumador, pero la Biblia nos ofrece una verdad reconfortante. Dios está con nosotros en todo momento, incluso en los momentos más difíciles. En Isaías 41, 10 leemos, «No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa». Esta poderosa promesa nos recuerda que incluso cuando todo parece desmoronarse, Dios nunca nos abandona. Entonces, ¿por qué a veces nos sentimos tan lejos de Dios? La respuesta puede estar en cómo percibimos su presencia. Muchas veces, en medio del dolor, nos consumimos por los problemas y dejamos de buscar al Señor, cuando en realidad Él está a nuestro lado, apoyándonos en cada paso del camino. Este versículo nos enseña que Dios no solo está presente, sino que nos fortalece y ayuda, sean cuales sean nuestras circunstancias. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Primero, mantén tu fe fuerte en Dios, incluso cuando parezca que no hay solución. Recuerda que Él prometió estar contigo y sus promesas nunca fallan. Segundo, confía en Dios porque Él obra incluso cuando no puedes verlo. A veces su presencia es más evidente en nuestros momentos de debilidad, porque es entonces cuando aprendemos a depender completamente de Él. Finalmente, practica la gratitud. Reconoce que a través de cada desafío, Dios te sostiene con mano fiel. Para ilustrar esto, piensa en Daniel en el foso de los leones, arrojado allí por su fe en Dios, situación que parecía el final. Pero en lugar de desesperarse,
Daniel confió en la presencia del Señor. Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones y Daniel escapó ileso. Esta historia nos muestra que incluso en los tiempos más oscuros, Dios está presente y actúa en nuestro nombre. Ahora piensa, ¿hay situaciones en tu vida en las que te sentiste solo, pero luego te diste cuenta de que Dios estaba contigo todo el tiempo? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe en su presencia, incluso cuando los desafíos parecen insuperables? Y hablando de desafíos, la siguiente enseñanza nos mostrará cómo la oración puede ser un puente poderoso para conectarnos con Dios, fortalecernos y traer paz en medio de las dificultades. No pierdas esta oportunidad de profundizar tu comprensión del poder de la oración. Sexta enseñanza: el poder de la oración. ¿Alguna vez te has preguntado si tus oraciones realmente marcan la diferencia en tiempos de dificultad? Puede parecer que nuestras palabras son solo sonidos vacíos, pero la verdad es que cada oración sincera tiene el poder de transformar realidades. La Biblia nos enseña en Filipenses 4:6: No estéis afanosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Este pasaje nos invita a reemplazar la ansiedad por la confianza en Dios, trayendo a Él todo lo que pesa en nuestro corazón. ¿Por qué Dios nos llama a orar? La oración no es solo una forma de pedir ayuda, sino también de conectar profundamente con el Creador. A través de Él, dejamos de lado nuestras preocupaciones y encontramos la paz. La oración es un acto de fe que demuestra nuestra confianza en que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? Primero, haga de la oración una práctica constante. No esperes tiempos de crisis para buscar a Dios. Mantener un diálogo diario con Él. En segundo lugar, cuando surja la ansiedad, deténgase y lleve sus temores a Dios. Recuerda estar agradecido por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Finalmente, confía en el tiempo y las respuestas de Dios, incluso si no llegan como usted espera. Para ilustrar esto, piense en la historia de Elías en el Monte Carmelo. Oró fervientemente para que Dios demostrara su soberanía sobre los profetas de Baal. Dios respondió enviando fuego del cielo, mostrando claramente que Él escucha y actúa en respuesta a las oraciones sinceras de sus hijos. Esta historia nos enseña que la oración es un puente poderoso entre nosotros y el Señor, capaz de generar un cambio significativo. Ahora piensa, ¿cómo puedes usar la oración para enfrentar los desafíos de tu vida? ¿Hay algo en tu corazón que necesitas entregarle a Dios hoy? Y mientras reflexionamos sobre el poder de la oración, en la siguiente enseñanza veremos cómo Dios cuida cada detalle de nuestras vidas, mostrando que nada es demasiado pequeño o insignificante a sus ojos. No pierdas la oportunidad de conocer más sobre este cariñoso cuidado. Séptima enseñanza: Dios cuida los detalles. ¿Alguna vez te has preguntado si algo que te parece demasiado pequeño le importa a Dios? A menudo pensamos que nuestras preocupaciones diarias o los detalles triviales de la vida no están en el radar de Dios. Pero la verdad es que Él cuida cada aspecto de nuestra existencia con un amor incomparable. La Biblia nos asegura en Mateo 10:30: Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Este pasaje nos recuerda que no hay nada demasiado pequeño que escape a la atención y el cuidado de Dios. Si Él sabe siquiera el número de cabellos de nuestra cabeza, ¿cuánto más los desafíos que enfrentamos a diario? ¿Pero qué significa esto para nosotros? Este mensaje nos muestra que Dios no es indiferente a los detalles de nuestras vidas. No mira desde lejos, sino que está profundamente involucrado en todo. Piénselo, si el Creador del universo se preocupa por cada pequeño detalle, podemos estar seguros de que nada está fuera de su control. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida hoy? Primero, aprenda a confiar en Dios en todas las áreas de su vida, grandes o pequeñas. Cuando enfrentes decisiones difíciles, por pequeñas que parezcan,
entrégalas a Dios en oración. Luego, cultive una práctica de gratitud por los pequeños milagros que suceden a diario, como una solución inesperada, una palabra de consuelo o incluso la comida en su mesa. Por último, evita preocuparte demasiado. Recuerda que Dios ya se encarga de todo. Imagínese a un granjero sembrando semillas en un campo. Sabe que no puede controlar el crecimiento, pero confía en el proceso natural creado por Dios: sol, lluvia y tierra fértil. De la misma manera, estamos llamados a confiar en Dios, quien cuida los detalles invisibles, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. ¿Y tú? ¿Recuerdas alguna vez en la que un pequeño detalle estaba cuidado de una forma tan especial que parecía un milagro? Dios siempre está trabajando, incluso detrás de escena en tu vida. Antes de continuar, quiero invitarte a darle me gusta a este video y suscribirte al canal. De esta manera no te perderás las próximas enseñanzas y ayudarás a difundir el mensaje de Dios a más personas. Recuerda, al compartir este mensaje, eres un puente del amor de Dios en la vida de alguien. Y ahora prepárate para la siguiente enseñanza, donde veremos cómo Dios es nuestra fortaleza en momentos de debilidad. Te sorprenderá descubrir cómo nos apoya, incluso en los momentos más difíciles. Enseñanza 8. Dios fortalece a los débiles. ¿Alguna vez te has sentido tan cansado e indefenso que parecía imposible continuar? Los momentos de debilidad son parte de la vida humana, pero también son una oportunidad para experimentar el poder renovador de Dios. Es en estos momentos cuando podemos comprender que no estamos solos y que hay una fuente inagotable de fortaleza a nuestra disposición. La palabra de Dios nos trae especial consuelo en Isaías 49. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del débil. Este versículo revela la naturaleza bondadosa de Dios, quien no solo observa nuestras luchas, sino que interviene para apoyarnos cuando nos sentimos débiles. ¿Por qué Dios permite que experimentemos momentos de debilidad? Quizás para recordarnos nuestra dependencia de Él. Cuando intentamos afrontar todo por nuestra cuenta, corremos el riesgo de distanciarnos del Creador. Sin embargo, cuando reconocemos nuestras limitaciones, abrimos el camino para que el poder divino obre en nuestras vidas. Así, la debilidad se convierte en una invitación para que se manifieste el poder de Dios. Para aplicar esta enseñanza en tu vida diaria, comienza por entregar tus momentos de fatiga y desesperación al Señor en oración. Pídele fortaleza para enfrentar los desafíos, ya sean grandes o pequeños. Luego, reserve un tiempo cada día para buscar la renovación espiritual leyendo la Biblia y meditando en la palabra. Y cuando sea posible, ofrece apoyo a otros que están luchando, recordando que Dios también te usa para fortalecer a otros. Podemos ilustrar esta enseñanza con la historia de Pedro. En medio de una tormenta, tuvo el coraje de bajarse de la barca y caminar sobre el agua para unirse a Jesús. Sin embargo, cuando apartó la mirada del Señor y se concentró en la fuerza de la tormenta, comenzó a hundirse. Entonces, Jesús lo atrapó y lo llevó a un lugar seguro. Esta historia nos muestra que mientras mantengamos nuestros ojos enfocados en Cristo, Él nos da fuerza para enfrentar incluso las situaciones más difíciles. Ahora piensa, ¿qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios para renovar tus fuerzas? ¿Hay algo que lleves solo que puedas confiarle al Señor? A medida que continuamos este viaje, prepárese para una enseñanza aún más profunda que explora cómo Dios transforma las tragedias en triunfos. No pierdas la oportunidad de inspirarte y descubrir cómo actúa en las situaciones más difíciles. Nueva enseñanza: confianza en la soberanía de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios puede tener el control de todo, incluso en medio del caos? Esta reflexión nos lleva a un punto esencial de nuestra fe: creer que Dios no solo conoce el principio y el fin, sino que gobierna soberanamente todas las cosas. La base de esta enseñanza se encuentra en Isaías 46:10, donde el Señor declara:
Yo declaro desde el principio lo que ha de suceder, y con mucha antelación lo que aún no se ha cumplido. Esta poderosa declaración nos revela la soberanía de Dios y su capacidad para planificar todo perfectamente, incluso cuando nuestra visión es limitada. Pero ¿por qué es tan difícil confiar en la soberanía de Dios? A menudo es porque queremos respuestas inmediatas o un control que no es nuestro. En cambio, Dios nos invita a descansar, sabiendo que Él conoce cada detalle, incluso aquellos que están más allá de nuestra comprensión. Su visión no está limitada por el tiempo ni las circunstancias, y nunca se sorprende. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Primero, cuando enfrentemos situaciones difíciles, recordemos que Dios no pierde el control, incluso cuando las cosas parecen complicadas. En segundo lugar, es esencial buscar sabiduría en la oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a ver más allá de nuestras limitaciones. Finalmente, aprendamos a entregar nuestras ansiedades al Señor. Es un paso vital porque promete cuidarnos y convertir lo que parece un obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Una historia que ilustra la soberanía de Dios es la de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, enfrentó años de dolor y humillación. Sin embargo, Dios usó todas estas circunstancias para posicionarlo como segundo al mando en Egipto, permitiéndole salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Lo que parecía una tragedia era en realidad parte de un plan más amplio que José no comprendió hasta más tarde. Ahora piensa, ¿hay algo en tu vida que parece estar fuera de control, pero que puedes confiar al Dios soberano? Recuerde, Él ve el panorama completo y obra por el bien de quienes lo aman. A medida que continuamos con esta enseñanza, exploraremos un punto que complementa esta confianza: el poderoso impacto de la fe activa y cómo puede transformar tu viaje espiritual. Quédate con este video hasta el final, porque hay algo especial que podría aportar claridad a lo que estás enfrentando hoy. Y al final, diremos una poderosa oración especial por tu vida al final de este video. 10ª enseñanza. El poder de la fe activa. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente tener fe? No solo creas, sino vive como si aquello en lo que confías ya fuera una realidad. La fe activa es mucho más que un sentimiento o una idea. Es una fuerza transformadora que nos mueve a actuar, incluso cuando no vemos lo que esperamos. La base de esta enseñanza se encuentra en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias y ver lo invisible con los ojos de nuestro corazón. La fe activa no es pasiva ni complaciente. Nos llama a dar pasos confiados hacia lo que Dios ha prometido. ¿Pero por qué es tan importante activar nuestra fe? La respuesta está en el poder de Dios que se manifiesta cuando damos estos pasos. La fe es como un puente entre nuestro deseo y la realidad de Dios. No es algo que simplemente esperes. Es algo que actúa, que confía, que avanza, incluso cuando no hay garantías visibles. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Primero, cuando enfrentemos desafíos, actuemos con confianza, incluso si no tenemos todas las respuestas. Por ejemplo, si hay una puerta que desea abrir, comience a prepararse para atravesarla, incluso antes de que se desbloquee. En segundo lugar, es fundamental fortalecer la fe en la palabra de Dios, recordando sus promesas en tiempos de duda. Finalmente, cultiva la paciencia para esperar resultados en el tiempo de Dios, pero nunca dejes de avanzar. Un poderoso ejemplo de fe activa se encuentra en la historia de Abraham. Se le hizo una promesa increíble: sería el padre de muchas naciones. Pero con el paso de los años, cuando nada sucedía, siguió creyendo y actuando según lo que Dios había dicho. Abraham no se limitó a esperar. Se preparó, vivió en obediencia y confió en Dios. Su fe activa lo llevó a una herencia eterna, cumpliendo la promesa de Dios.
Ahora piensa en tu propio viaje. ¿Hay áreas en las que necesitas dejar de creer y comenzar a actuar según tu fe? Recuerda que Dios honra a quienes confían en Él y dan pasos valientes, aún sin ver el camino completo. Y así, cuando entendemos la fuerza que proviene de la fe activa, pasamos a algo más profundo. ¿Cómo podemos vivir en paz, incluso frente a la incertidumbre y los desafíos? Esto nos lleva a la siguiente lección. Enseñanza. 11. La importancia de confiar nuestros planes a Dios. ¿Alguna vez has intentado planificar todo en tu vida y siempre te has sentido perdido o frustrado? Muchas veces intentamos controlar cada detalle, pero olvidamos que hay alguien mucho más grande que ve el panorama completo. Cuando encomendamos nuestros planes al Señor, no solo le damos el control, sino también la confianza de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Proverbios 3, 5 y 6 nos enseñan: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo es un llamado a poner toda nuestra confianza en Dios, incluso cuando no entendemos por qué las cosas suceden de cierta manera. ¿Por qué Dios nos pide que le entreguemos nuestros planes? Porque nuestro entendimiento es limitado, mientras que el suyo es infinito. Cuando confiamos únicamente en nuestra propia sabiduría, corremos el riesgo de tomar decisiones basadas en emociones o circunstancias temporales. Sin embargo, Dios ve más allá del momento presente. Él ve el futuro y trabaja por nuestro bien en cada situación. Aplicar esta enseñanza en nuestras vidas requiere humildad. Primero, debemos reconocer que no siempre sabemos qué es lo mejor para nosotros. La oración es el punto de partida, donde le pedimos a Dios que nos guíe y nos muestre su voluntad. En segundo lugar, es necesario esperar el momento adecuado, confiando en Dios, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. Finalmente, es importante actuar con fe, tomando decisiones basadas en la confianza de que Él dirige nuestros pasos. Considere la historia de Noé. Dios lo llamó a construir un arca en medio de un escenario improbable, cuando no había señales de lluvia. Noé podría haber cuestionado o planeado algo diferente, pero decidió obedecer y confiar plenamente en el plan de Dios. El resultado: él y su familia fueron salvos cuando Dios cumplió su propósito mayor. Esta historia nos recuerda que entregar nuestros planes a Dios no significa abandonar nuestros sueños, sino alinearlos con sus propósitos. A medida que avanzamos en obediencia, Él endereza nuestros caminos brindándonos dirección, paz y contentamiento. ¿Y tú? ¿Hay algo en tu vida que todavía está bajo el control de tu entendimiento y que necesitas entregarle a Dios hoy? Al confiar en Él, no solo experimentará su guía, sino que también verá cómo Él puede transformar sus sueños en algo mucho más grande. Y cuando reflexionamos sobre esta confianza total en Dios, avanzamos hacia algo esencial: cómo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede invadir nuestra vida y transformarla. Enseñanza. 12. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguna vez has sentido el peso de las preocupaciones aplastando tu mente, como si la paz fuera un sueño lejano? Muchos de nosotros enfrentamos días en los que parece imposible encontrar descanso en medio del caos. Sin embargo, Dios nos ofrece algo que va más allá de la lógica humana, una paz tan profunda que sobrepasa todo entendimiento. La base de esta enseñanza es Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa nos muestra que la verdadera paz no proviene de circunstancias favorables, sino de una relación íntima con Dios, quien guarda nuestro corazón y nuestra mente, incluso en las tormentas de la vida. ¿Por qué esta paz es tan especial? No depende de explicaciones ni de soluciones rápidas. Es un regalo divino que nos mantiene firmes, incluso cuando el mundo que nos rodea parece desmoronarse.
Cuando entregamos nuestras ansiedades al Señor, Él nos da tranquilidad en medio de la incertidumbre y nos guía con seguridad. Esta paz proviene de confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Para aplicar esta enseñanza, comience con la oración. Cuando nos acercamos a Dios en oración sincera, le entregamos nuestras cargas, reconociendo que no necesitamos llevarlas todas solos. Otra forma es practicar la gratitud, incluso en situaciones difíciles. Cuando damos gracias a Dios por las bendiciones, grandes o pequeñas, cambiamos nuestro enfoque de las dificultades a su fidelidad. Finalmente, medita en la palabra de Dios. Versículos como el de Filipenses nos recuerdan la seguridad que tenemos en Cristo y renuevan nuestra fuerza espiritual. Piense en la historia de Jesús calmando la tormenta en Marcos 4, 35 al 41. Los discípulos estaban aterrorizados, creyendo que la barca se iba a hundir, mientras Jesús dormía tranquilamente. Cuando clamaron pidiendo ayuda, ordenó que el viento y las olas se calmaran. Así como Jesús trajo paz a esta situación, Él puede traer paz a nuestras vidas sin importar cuán turbulentas parezcan las aguas que nos rodean. ¿Y tú? ¿Qué tormentas en la vida te han robado la paz? Permítete pensar en cómo entregar tus preocupaciones a Dios puede transformar no solo tus circunstancias, sino también la forma en que enfrentas los desafíos. Si esta enseñanza te ha tocado el corazón, recuerda compartir este mensaje, darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo reflexiones que fortalezcan tu fe y te ayuden a caminar más cerca de Dios. Tu participación hace toda la diferencia para que la palabra llegue aún a más personas necesitadas de paz y esperanza. Y ahora prepárate para la siguiente enseñanza, donde veremos cómo vencer el miedo y fortalecer nuestra fe en tiempos de adversidad. Te sorprenderá el poder que la confianza en Dios puede tener en tu vida. Enseñanza 13. ¿Cómo superar el miedo con fe? ¿Alguna vez has sentido que el miedo paraliza tus pasos y te roba la paz? El miedo muchas veces nos impide avanzar, haciéndonos prisioneros de nuestras propias inseguridades. Sin embargo, Dios nos llama a superar el miedo y confiar en Él, asegurándonos que no fuimos creados para vivir dominados por este sentimiento. En 2 Timoteo 1, 7, encontramos una poderosa promesa, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de sabiduría. Este versículo nos recuerda que el temor no viene de Dios. Nos dota de fuerza y coraje, permitiéndonos afrontar cualquier situación con confianza y equilibrio, sin dejarnos dominar por las emociones. ¿Por qué Dios nos instruye a abandonar el miedo? Porque el miedo nos aleja de su perfecta voluntad y nos hace dudar de sus promesas. Cuando practicamos nuestra fe, reconocemos que Él tiene el control de todo, incluso ante los desafíos más abrumadores. El miedo es a menudo una respuesta natural a la incertidumbre, pero la fe es el antídoto que nos permite ver más allá de lo visible y confiar en lo invisible. Para aplicar esta enseñanza en la práctica, comience por entregar sus temores a Dios a través de la oración. Dile al Señor exactamente lo que tienes en mente, confiando en que Él te escuchará y responderá a su debido tiempo. Luego, alimenta tu fe leyendo la palabra, recordando las promesas de Dios y su carácter fiel. Finalmente, toma acciones concretas enfrentando situaciones difíciles con la convicción de que no estás solo. La presencia de Dios es el mayor escudo contra el miedo. Recuerda la historia de David y Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temía al gigante filisteo, David, movido por la fe, confió en el poder de Dios. No miró su propia fuerza ni el tamaño del desafío, sino que se centró en la grandeza de Dios. Esta confianza transformó una situación terrible en una victoria impresionante, demostrando que la fe activa es capaz de derribar a cualquier gigante. ¿Y tú? ¿Qué miedos te han robado la paz? ¿Qué pasos de fe puedes dar hoy para afrontarlos? Dios te invita a confiar en Él y experimentar la libertad que viene cuando nos negamos a ser esclavos del miedo.
Ahora que entendemos el poder de la fe sobre el miedo, prepárate para la siguiente enseñanza, que te revelará cómo Dios está presente incluso en los tiempos más caóticos, brindando protección y seguridad. Te inspirará mientras descubres cómo su presencia nos fortalece en el caos. Enseñanza 14. Dios tiene el control, incluso en el caos. Cuando todo lo que nos rodea parece desmoronarse, es natural preguntarse dónde está Dios en medio del caos. Esta pregunta resuena en nuestro corazón cuando enfrentamos tiempos de dificultad, y es exactamente en esos tiempos que debemos recordar que Dios tiene el control absoluto, incluso en las situaciones más confusas y turbulentas. El Salmo 46, 1-2, nos trae consuelo y esperanza. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, una ayuda siempre presente en los problemas. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble y las montañas se desmoronen en el corazón de los mares. Esta poderosa declaración nos asegura que incluso cuando todo parece estar fuera de control, Dios permanece soberano y presente, brindando protección y seguridad a todos los que confían en Él. ¿Por qué Dios nos permite enfrentar situaciones caóticas? El caos es a menudo una oportunidad para reconocer nuestra dependencia de Él. Es en estos momentos que nuestra fe es probada y fortalecida, y experimentamos el poder de su presencia. Dios no nos abandona en medio de la tormenta. Al contrario, nos apoya demostrando que su control está por encima de todas las circunstancias. Para aplicar esta enseñanza, comience practicando la confianza en Dios diariamente, incluso en situaciones aparentemente pequeñas. Recuerda que Él cuida cada detalle y conoce cada desafío que enfrentamos. Es fundamental también buscar su guía a través de la oración, pidiéndole fortaleza para las dificultades. Finalmente, aprende a descansar en Él, dejando a un lado tus preocupaciones y confiando en su provisión. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la de un barco en una tormenta. Los vientos soplan con fuerza y las olas amenazan con hundir el barco, pero el capitán se mantiene firme y sabe gobernarlo con confianza. Así obra Dios en nuestras vidas. Él es el capitán que mantiene el control, incluso cuando no podemos ver la salida. En la Biblia encontramos la historia de Jesús calmando la tormenta en Marcos 4, 35-41. Los discípulos estaban aterrorizados, pero Jesús, con su divina autoridad, ordenó al viento y al mar que se calmaran. Esta narración nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene el poder de traer paz y seguridad. Ahora pregúntate, ¿en qué áreas de tu vida necesitas confiar más en Dios para tomar el control? ¿Qué situaciones parecen caóticas pero se pueden poner en manos del Señor, con la confianza de que Dios tiene el control, incluso en las situaciones más difíciles? Ahora pasemos a la siguiente enseñanza, donde aprenderemos cómo Jesús enfrentó el sufrimiento desde una perspectiva divina. Prepárate para una reflexión profunda e inspiradora. Enseñanza 15. El ejemplo de Jesús en medio del dolor. El dolor es una parte inevitable de la vida, pero ¿cómo debemos afrontarlo? Jesús nos mostró con su ejemplo que incluso en el sufrimiento más intenso, es posible confiar plenamente en los planes de Dios. Su momento de angustia en Getsemaní nos enseña profundas lecciones sobre la sumisión y la fe. Lucas 22, 42 registra una de las declaraciones más sorprendentes de Jesús. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta frase, pronunciada en uno de los momentos más difíciles de su vida, refleja una sumisión total a la voluntad divina. Jesús sabía lo que vendría, pero decidió obedecer, mostrándonos que la verdadera fuerza está en confiar en Dios, incluso cuando enfrentamos el sufrimiento. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por este dolor? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la profundidad de su sacrificio. Sabía que su muerte en la cruz era necesaria para traer la salvación a la humanidad. Sin embargo, no quedó indiferente al dolor. Al contrario, lo sintió profundamente,
pero su oración nos muestra que en medio del sufrimiento puso su confianza en el Padre, invitándonos a hacer lo mismo. Para aplicar esta enseñanza en nuestras vidas, es fundamental recordar que el dolor no es una señal de abandono divino, sino muchas veces un camino hacia el propósito de Dios. Primero, reconoce tu humanidad ante Dios, tal como lo hizo Jesús en Getsemaní. Luego, busque fortaleza en la oración, pidiendo dirección y paz para enfrentar los desafíos. Finalmente, aprenda a decir, no es mi voluntad, sino la tuya, confiando en los planes mejores y más grandes de Dios, incluso si no podemos entenderlos en ese momento. Una poderosa metáfora de esta enseñanza es la del oro purificado en el fuego. El intenso calor puede parecer insoportable, pero es necesario eliminar las impurezas y revelar la pureza del metal. De la misma manera, somos formados y purificados en las dificultades, haciéndonos más fuertes y preparados para los propósitos de Dios. La historia de Jesús en Getsemaní también nos recuerda que Él comprende nuestro dolor. Estuvo tentado a darse por vencido, pero decidió confiar en Dios. Este ejemplo nos da el valor para enfrentar nuestros propios desafíos, sabiendo que nunca estamos solos y que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Ahora piensa, ¿qué áreas de tu vida deberías entregar completamente a Dios diciendo, no mi voluntad, sino la tuya? Esta enseñanza nos desafía a confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso las más difíciles. Y a medida que pasemos a la siguiente enseñanza, prepárese para explorar otra lección inspiradora que traerá esperanza y fortalecerá su fe. Descubramos juntos cómo Dios usa las pruebas para acercarnos aún más a Cristo. Enseñanza 16. ¿Cómo las pruebas nos acercan a Cristo? ¿Alguna vez te has tomado el tiempo para pensar por qué pasamos por momentos difíciles en la vida? A menudo las pruebas que enfrentamos parecen insoportables, pero tienen un propósito mayor. La palabra de Dios nos enseña que las dificultades no son solo cargas, sino oportunidades para crecer espiritualmente y acercarnos más a Cristo. La base de esta enseñanza está en Filipenses 3:10. Quiero conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. El apóstol Pablo deseaba algo profundo, una conexión real y transformadora con Jesús, incluso si eso significaba compartir su sufrimiento. Comprendió que al enfrentar las pruebas, podría experimentar más plenamente la gracia y el poder de Dios. ¿Por qué necesitamos pasar por pruebas? Es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento. La respuesta se encuentra en el ejemplo mismo de Jesús. No se libró del dolor, sino que eligió afrontarlo para cumplir el propósito del Padre. Las pruebas nos hacen más parecidos a Cristo, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. También nos ayudan a depender más de Dios, reconociendo que solo Él puede sostenernos en momentos de debilidad. Para aplicar esta enseñanza en tu vida, comienza por cambiar tu perspectiva sobre las dificultades. Primero, recuerda que cada desafío es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento espiritual. En segundo lugar, utilice las pruebas para profundizar su relación con Dios, a través de la oración y la meditación en su palabra. Finalmente, busque apoyar y alentar a otros que enfrentan dificultades, compartiendo lo que ha aprendido en su viaje. Una metáfora que ilustra bien este proceso es la del barro en las manos del alfarero. A la hora de darle forma, es necesario exprimir la arcilla, y en ocasiones incluso romperla, para conseguir la forma deseada. De la misma manera, Dios usa las pruebas para moldearnos a la imagen de Cristo, creando algo hermoso y útil para su reino. La historia de Job es un poderoso ejemplo de cómo las pruebas nos acercan a Dios. A pesar de perderlo todo, su familia, su salud y sus posesiones materiales, Job se mantuvo firme en su fe. Al final, no solo fue restaurado, sino que también obtuvo una comprensión más profunda del carácter de Dios. Job dijo, «Mi oído había oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto.
¿Y tú? ¿Alguna vez has enfrentado un momento difícil que te llevó a confiar más en Dios? Recuerda que cada prueba, por dolorosa que parezca, es una oportunidad para acercarte a Cristo y experimentar su presencia transformadora. Ahora, mientras pensamos en cómo Dios obra en medio de nuestras luchas, pasemos a la siguiente enseñanza. Descubra cómo la perseverancia en la fe puede traer bendiciones eternas y renovar su esperanza de maneras únicas y sorprendentes. Enseñanza 17. La importancia de la perseverancia en la fe. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios nos permite enfrentar desafíos tan grandes en nuestro viaje? ¿Tienen estos momentos un propósito más profundo? La respuesta se encuentra en la Biblia, donde encontramos un llamado a la perseverancia como camino para alcanzar algo extraordinario: la corona de la vida. En Santiago 1:12, leemos: Bienaventurado el hombre que soporta con paciencia la prueba, porque después de ser probado, recibirá la corona de la vida. Este versículo revela una promesa increíble. Las dificultades no son el fin, sino la preparación para la recompensa eterna. Dios no ignora nuestras luchas. Los usa para fortalecer nuestra fe y moldear nuestro carácter. ¿Por qué es tan esencial la perseverancia? Imagina que tu vida es como una planta. Sin viento y tormentas, nunca desarrollaría raíces profundas para resistir los desafíos. De la misma manera, las pruebas que enfrentamos profundizan nuestra confianza en Dios, llevándonos a depender completamente de Él. La perseverancia no se trata simplemente de perseverar, se trata de crecer y fortalecerse, incluso en medio de la adversidad. Para aplicar esta enseñanza en la práctica, comience con una decisión: confiar en Dios en todas las circunstancias. Primero, vea los desafíos como oportunidades para el crecimiento espiritual. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí?, pregunte, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Segundo, permanecer firmes en la oración, pidiendo sabiduría para discernir el propósito de cada prueba. En tercer lugar, rodéate de personas que compartan tu fe y que busquen apoyo y aliento mutuos. Una imagen que nos ayuda a comprender el poder de la perseverancia es la del diamante. Antes de convertirse en la piedra preciosa que conocemos, es solo un trozo de carbono en bruto. Solo con una presión intensa y altas temperaturas se transforma en algo valioso y hermoso. Lo mismo ocurre con nuestra vida ante Dios. Las pruebas que enfrentamos son el proceso que Él utiliza para pulirnos y revelar lo mejor de nosotros. Un poderoso ejemplo bíblico de perseverancia es la historia de Pablo. Enfrentó arrestos, naufragios, persecuciones y muchas otras dificultades. Sin embargo, su fe nunca flaqueó. En sus cartas, vemos cómo utilizó estas experiencias para animar a otros, mostrando que las luchas no son una razón para darse por vencido, sino para confiar aún más en Dios. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuándo sentiste que te estaban poniendo a prueba? ¿Cómo han moldeado estas experiencias tu fe? Dios promete que a medida que perseveres, serás recompensado en formas que van más allá de lo que podemos imaginar. Y hablando de descubrimientos, en la siguiente enseñanza, profundizaremos en cómo Dios restaura todo lo perdido, trayendo nuevo significado a las promesas de esperanza de la Biblia. No te lo pierdas. Enseñanza 18. Dios restaura lo perdido. ¿Alguna vez has sentido que perdiste algo esencial en tu vida? Quizás años de oportunidades, relaciones importantes o incluso tu paz interior. La buena noticia es que Dios no solo comprende sus pérdidas, sino que promete restaurarlas. Lo que ha sido consumido por el tiempo o las circunstancias, Él puede devolverlo en forma de bendiciones aún mayores. En Joel 2:25, Dios declara: Os devolveré los años que devoraron las langostas. Esta promesa nos muestra el poder de un Dios que no solo restaura lo perdido, sino que lo hace en abundancia, trayendo nuevo significado y nuevas oportunidades a nuestras vidas.
¿Por qué Dios permite pérdidas? En muchos casos, es para enseñarnos lecciones que de otro modo no aprenderíamos. A veces Él usa estos momentos para acercarnos a Él, refinarnos y prepararnos para algo más grande. Dios nunca ignora nuestro sufrimiento, y sus promesas nos aseguran que ningún dolor será en vano. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, reconoce que Dios tiene un plan más grande para tu vida, incluso cuando todo parezca incierto. En segundo lugar, ore para que Él le abra los ojos a las formas en que ya está trabajando para su restauración. En tercer lugar, confíe en la promesa de que en su tiempo, Él cumplirá su palabra de restitución. Una poderosa metáfora para ilustrar este punto es la del árbol podado. Cuando se poda un árbol, parece perder sus ramas, pero esta pérdida allana el camino para un crecimiento aún más vigoroso y frutos más abundantes. Lo mismo ocurre con nuestras vidas en las manos de Dios. Lo que puede parecer una pérdida es en realidad una preparación para algo mayor. La Biblia nos da ejemplos inspiradores de este principio. La historia de Job es una de las más conocidas. Después de perderlo todo, su familia, sus posesiones, su salud, Job permaneció fiel a Dios, y al final, Dios lo bendijo el doble de lo que había perdido. Este ejemplo nos recuerda que nuestra fidelidad en tiempos difíciles puede conducir a una restauración más allá de nuestra imaginación. Enseñanza 19. Aprender a depender de Dios. ¿Alguna vez has sentido que no podías afrontar? Ahora piensa, ¿qué sientes que has perdido en tu viaje y cómo podría Dios obrar para restaurarlo en formas que aún no comprendes? Si crees que este mensaje puede tocar el corazón de otras personas, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. De esta manera nos ayudas a compartir la palabra de Dios con más personas que necesitan esperanza. Y en la siguiente enseñanza, exploraremos cómo vivir por fe puede transformar completamente tu perspectiva. No te lo pierdas. Los desafíos de la vida, como si se te estuvieran acabando las fuerzas. Este sentimiento, aunque incómodo, suele ser una invitación divina a aprender a depender completamente de Dios. Él usa nuestras debilidades para revelar su fuerza y enseñarnos que es en su gracia que encontramos la verdadera suficiencia. En 2 Corintios 12, 9 leemos: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo es un poderoso recordatorio de que Dios no nos pide que seamos perfectos ni autosuficientes. Más bien, Él quiere que reconozcamos nuestras limitaciones y nos rindamos a su soberanía, permitiendo que su fuerza nos sostenga. ¿Por qué Dios nos permite afrontar tiempos de debilidad? La respuesta se encuentra en su amor por nosotros. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, le damos espacio para que trabaje poderosamente en nuestras vidas. La dependencia de Dios no es signo de debilidad, sino de sabiduría. Es reconocer que somos limitados, pero que con Él somos más que victoriosos. Para aplicar esta enseñanza en tu vida, comienza por orar sinceramente cuando enfrentes dificultades, reconociendo que necesitas la ayuda de Dios. Luego, practica la confianza entregándole tus preocupaciones y ansiedades, incluso cuando no veas una solución inmediata. Finalmente, cultivar un corazón agradecido, notando cómo Dios obra en medio de situaciones difíciles, aunque no sea de la manera que esperamos. Una historia que ilustra bien este principio es la de Gedeón, descrita en el libro de Jueces. Gedeón era un hombre común y corriente que se consideraba el más insignificante de su tribu. Cuando Dios lo llamó para liderar a Israel contra los madianitas, dudó. Sin embargo, Dios redujo el ejército de Gedeón a solo 300 hombres, mostrando que la victoria vendría del poder divino, no de la fuerza humana. La historia de Gedeón nos enseña que incluso en situaciones aparentemente imposibles, la gracia de Dios es suficiente para llevarnos a la victoria. Ahora pregúntate, ¿qué áreas de tu vida todavía estás tratando de controlar por tu cuenta y cómo sería si decidieras entregárselas a Dios,
permitiéndole revelar su poder en medio de tus limitaciones? Dios nos llama a confiar plenamente en Él, confiar en su fuerza y depender de su gracia en todo momento. Y mientras pensamos en esto, prepárate, porque en la siguiente enseñanza veremos cómo vivir por fe puede transformar tu vida y tu perspectiva ante los desafíos. No te lo pierdas. Enseñanza 20. El impacto de vivir por la fe. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si, en lugar de confiar en lo visible, decidieras confiar completamente en Dios, incluso sin ver el camino que tienes por delante? Vivir por fe es una invitación de Dios para cada uno de nosotros, un llamado a dejar de lado el miedo a lo desconocido y abrazar su guía con total confianza. En Habacuc 2:4 encontramos esta poderosa verdad: el justo por la fe vivirá. Este versículo no solo describe una forma de vivir, sino que revela una condición esencial para quienes quieren experimentar el diseño de Dios. La fe no es solo creer en algo abstracto, es la acción concreta de confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso cuando la realidad nos desafía. ¿Por qué Dios nos llama a vivir por fe? Porque cuando confiamos en Él, permitimos que su voluntad se manifieste en nuestras vidas. La fe es el puente entre nuestras limitaciones humanas y el poder ilimitado de Dios. Es una invitación a ver lo invisible, creyendo que lo imposible se hará realidad mediante la acción divina. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en la práctica? Primero, elija confiar en Dios en las decisiones pequeñas y diarias, recordando que la fe se fortalece mediante el ejercicio continuo. En segundo lugar, continúa orando, pidiéndole que dirija tus pasos, incluso cuando todo parezca incierto. Finalmente, cultive la gratitud por lo que Dios ya ha hecho, fortaleciendo su confianza en que Él continuará obrando en el futuro. Un ejemplo que ilustra el poder de vivir por fe es la historia de Noé. Dios le ordenó que construyera un arca, aunque no había señales de diluvio. Noé fue ridiculizado e incomprendido, pero se mantuvo firme en su obediencia. Su fe no solo salvó a su familia, sino que también marcó un nuevo comienzo para la humanidad. La historia de Noé nos enseña que cuando elegimos confiar en Dios, Él nos guía a través de situaciones inimaginables para cumplir su mayor propósito. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe hoy? ¿Hay algún área de tu vida donde Dios te está llamando a confiar más en Él? Tal vez sea hora de dar un paso de fe, creyendo que incluso sin entender el camino, Dios tiene el control. Mientras continuamos en este camino de fe, recuerde que cada paso nos acerca a Dios y sus promesas. Y ahora prepárate, porque en la próxima enseñanza exploraremos cómo Dios convierte las tragedias en triunfos. No te lo pierdas. Enseñanza 21. Dios transforma las tragedias en triunfos. ¿Alguna vez has pensado en cómo Dios puede usar los momentos más difíciles de tu vida para lograr algo grandioso? A menudo es en medio de lágrimas y sufrimiento que prepara el terreno para las mayores cosechas de alegría y victoria. En el Salmo 126:5, leemos una poderosa promesa: los que sembraron con lágrimas, con cánticos de alegría segarán. Este versículo nos recuerda que ningún dolor o dificultad es en vano cuando se pone en las manos de Dios. Él transforma nuestras luchas en instrumentos de victoria, utilizando cada momento para moldear nuestra fe y llevarnos a un lugar de alegría. ¿Por qué Dios nos permite pasar por momentos de dolor? Es difícil de entender cuando estamos en medio de la tormenta, pero a menudo, estas experiencias nos enseñan lecciones que de otra manera no podríamos haber aprendido. Fortalecen nuestra dependencia de Dios y revelan su capacidad para sacar belleza de las cenizas. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, confía en Dios porque Él está presente en cada detalle, incluso cuando la situación parece irreversible. En segundo lugar, mantén una actitud de gratitud, creyendo que Él está trabajando por algo más grande, aunque sea invisible. Finalmente, estar dispuesto a aprender y crecer a partir de las dificultades, sabiendo que son oportunidades de transformación.
Un ejemplo sorprendente de esta verdad se encuentra en la historia de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, enfrentó años de injusticia y sufrimiento. Sin embargo, Dios estaba preparando a José para una posición de liderazgo en Egipto, donde no solo salvó a su propia familia del hambre, sino que también fue utilizado para preservar muchas vidas. José podría haber cedido a la amargura, pero decidió confiar en Dios creyendo que tenía un propósito. Al final, les dijo a sus hermanos, querían hacerme daño, pero Dios les hizo bien. ¿Y tú? ¿Estás atravesando momentos de lucha que parecen insuperables? Recuerde que Dios tiene el poder de convertir las tragedias en triunfos. Tu dolor puede ser el comienzo de algo extraordinario, una historia de victoria que glorifica a Dios e inspira a otros. Ahora pasemos a la siguiente enseñanza, donde exploraremos cómo la alabanza puede ser un arma poderosa en medio de las batallas de la vida. No te la pierdas, porque esta lección promete traerte ideas transformadoras. Enseñanza 22. El papel de la alabanza en las luchas. ¿Alguna vez has considerado el poder de la alabanza en medio de tus luchas? Incluso en los tiempos más oscuros, alabar a Dios puede transformar tu perspectiva y, sorprendentemente, la situación que te rodea. La alabanza es más que palabras. Es una expresión de confianza en el poder y el propósito de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. En el libro de Hechos 16, 25 y 26, encontramos un relato inspirador. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la prisión. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos fueron liberadas. Este episodio nos muestra que la alabanza no es solo un acto de fe, sino también un arma espiritual poderosa. ¿Por qué Pablo y Silas eligieron alabar a Dios en lugar de quejarse? Fueron encarcelados, heridos y encadenados injustamente, pero entendieron que la alabanza es una declaración de confianza en el control soberano de Dios. Alabar en medio del dolor no significa negar la realidad del sufrimiento, sino reconocer que Dios está presente y puede actuar poderosamente. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Primero, cultiva una actitud de gratitud, incluso en tiempos difíciles. Encuentra razones para agradecer a Dios. En segundo lugar, utilice la adoración como refugio espiritual. Cuando las preocupaciones te abrumen, canta o declara verdades sobre quién es Dios. Finalmente, recuerda que los elogios son contagiosos. Así como los demás prisioneros escucharon a Pablo y Silas, tus elogios pueden inspirar a quienes te rodean. Para ilustrar esto, pensemos en una tormenta. Cuando estamos en medio de esto, es fácil concentrarnos en los truenos y relámpagos, pero la alabanza es como un rayo de sol que atraviesa las nubes oscuras y trae esperanza y claridad. De la misma manera, al alabar a Dios, le damos espacio para actuar, incluso en las situaciones más adversas. La alabanza es un puente entre el cielo y la tierra. Nos conecta con el corazón de Dios y nos recuerda su soberanía. Es una manera de declarar que no importa lo que enfrentemos, Dios es digno de nuestra adoración. Ahora piensa, ¿alguna vez has experimentado un momento en el que la adoración transformó tu perspectiva o trajo paz en medio de la tormenta? Este es el poder que Dios nos da cuando elegimos adorarlo, incluso cuando todo parece desmoronarse. Y en la siguiente enseñanza, profundizaremos aún más en la comprensión de cómo Dios usa el dolor para prepararnos para mayores bendiciones. No te la pierdas, porque es una lección que promete aportar claridad y aliento a tu viaje. Enseñanza 23. Dios usa el dolor para prepararnos para mayores bendiciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que pasemos por momentos de dolor? A veces el sufrimiento parece insoportable, pero en medio de él, Dios está preparando algo más grande y maravilloso de lo que podemos imaginar. El dolor, visto desde una perspectiva divina, se convierte en un instrumento de transformación.
La base de esta verdad se encuentra en Efesios 3:20. Al que puede, por el poder que actúa en nosotros, hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Este versículo nos recuerda que el plan de Dios para nuestras vidas es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Lo que hoy parece una pérdida podría ser el comienzo de algo mucho más grande mañana. ¿Por qué Dios usa el dolor como herramienta para el crecimiento? El dolor nos moldea y refina, eliminando lo que nos impide experimentar lo mejor de Dios. Así como el oro se purifica con el fuego, nosotros somos purificados mediante las pruebas. A través del dolor, Dios nos enseña a depender más de Él y nos prepara para recibir mayores bendiciones. ¿Cómo podemos adoptar esta perspectiva en nuestra vida diaria? Primero, confía en Dios, incluso si no ves una solución inmediata. Recuerde, Él ya sabe el final de la historia. En segundo lugar, mantén un corazón agradecido. Da gracias no solo por las bendiciones, sino también por los desafíos que te moldean. Finalmente, permanezca fiel en la oración. Habla con Dios sobre tu dolor y confía en Él, porque Él obra, incluso en silencio. Una metáfora que ilustra bien esta verdad es la del granjero. Cuando planta una semilla, debe ser enterrada y pasar por un proceso aparentemente doloroso antes de que germine. Pero es precisamente en la oscuridad de la tierra donde la semilla encuentra la fuerza para crecer. De la misma manera, Dios usa nuestros tiempos de oscuridad para prepararnos para prosperar. Recuerda que grandes personajes bíblicos también pasaron por momentos de dolor antes de experimentar la grandeza de los planes de Dios. José fue vendido como esclavo y pasó años en prisión antes de ser elevado a una posición de liderazgo en Egipto. Su historia muestra que Dios siempre tiene un propósito, incluso en los tiempos más oscuros. Ahora piensa, ¿puedes identificar un momento de tu vida en el que el dolor fue un instrumento para algo mayor? Piénsalo y recuerda que Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento. Él siempre tiene un propósito y ese propósito es bueno. Y en la próxima lección, exploraremos el papel crucial de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Prepárese para comprender cómo su palabra nos asegura que Él nunca falla y que sus promesas permanecen para siempre. Enseñanza 24. Dios nunca falla. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente cumple todas sus promesas? En un mundo lleno de incertidumbre y desilusión, la fidelidad de Dios es un ancla fuerte para nuestras vidas. Él nunca falla, incluso cuando nuestras circunstancias dicen lo contrario. La base de esta verdad se encuentra en Números 23:19. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Este versículo nos asegura que, a diferencia del ser humano, Dios es inmutable y fiel en todo lo que promete. Sus palabras no son solo fuente de esperanza, sino también de certeza. ¿Por qué podemos confiar en la fidelidad de Dios? Porque su naturaleza es perfecta. No está limitado por las circunstancias ni por la debilidad humana. Dios ve el principio y el fin de todas las cosas, y sus promesas se basan en su santidad. Esto significa que nunca dejará de cumplirlos. ¿Cómo podemos vivir confiando en esta fidelidad? Primero, entregue sus planes a Dios, sabiendo que Él tiene el control. En segundo lugar, aprenda a confiar en sus promesas, incluso cuando las cosas no sucedan cuando o como usted espera. Finalmente, mantén un corazón agradecido, reconociendo que Él cuida cada detalle de tu vida. Un ejemplo que refuerza esta verdad es la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero Abraham tuvo que esperar muchos años antes de que se cumpliera esta promesa. Durante este tiempo de espera, aprendió a confiar en Dios, incluso cuando todo parecía imposible, y al final, la fidelidad de Dios se manifestó de manera gloriosa con el nacimiento de Isaac. Ahora, una pregunta. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te moldee, incluso cuando el proceso sea incómodo?
Considere cómo sus actitudes y elecciones diarias pueden contribuir a este objetivo final de glorificar al Señor. Y al concluir esta enseñanza, prepárense para el tiempo especial de oración que sigue. Este momento será una oportunidad para renovar tu fe y poner tu vida en manos del alfarero una vez más. No te vayas ahora, porque lo que viene podría transformar tu manera de ver los desafíos y las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida. Tiempo especial de oración. ¿Alguna vez has pensado en lo que vistes hoy y en lo que necesitas entregarle a Dios? Las enseñanzas que hemos explorado hasta ahora nos muestran que incluso ante las dificultades, Dios moldea nuestras vidas y cuida cada detalle. Él nos llama a una entrega plena y confiada para que experimentemos su descanso y su paz, como nos recuerda la palabra en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansas. Esta invitación es para mí, para ti y para todos los que necesitan sentir el consuelo del Señor en sus vidas. Ahora los invito a participar de este momento de oración. Abre tu corazón y entrega al Señor tus inquietudes, tus sueños y tus desafíos. Busquemos juntos su presencia, confiando en que Él se encarga de todo, incluso cuando no entendamos el propósito. Si lo sientes en tu corazón, escribe la palabra confianza a continuación. Este es un acto de fe y entrega, y estaremos juntos en oración por ti. Unámonos en este momento tan especial y pongamos todo en manos de quien nunca falla. Oración. Padre amado, sabemos que tu palabra es un faro que guía nuestros pasos, especialmente cuando enfrentamos las tormentas de la vida. Hoy reflexionamos sobre cómo el Señor nos está formando para tu gloria y la paz que solo tú puedes brindar, incluso en medio de la adversidad. Señor, te agradecemos por la oportunidad de aprender más sobre tu amor y propósitos. Gracias por cada enseñanza compartida, por recordarnos que nunca estamos solos y que tu plan para nosotros siempre es perfecto. Gracias porque tu gracia nos sostiene y nos da fuerzas para continuar, confiando en ti. Padre, te pedimos que nos des la fuerza y la sabiduría para aplicar lo que hemos aprendido. Enséñanos a confiar más en ti, a caminar con fe en tiempos de duda y a ser testigos de tu amor en nuestras vidas. Que actuemos con valentía y perseverancia, sabiendo que el Señor está a nuestro lado. Oramos por aquellos que están ansiosos, cansados o enfrentan dificultades. Que sientan tu consuelo y cuidado. También oramos por aquellos que enfrentan desafíos financieros, enfermedades o conflictos familiares. Que tu poder de sanar, proveer y restaurar se manifieste en sus vidas. En este momento ponemos en tus manos nuestras luchas, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Queremos confiar plenamente en ti, sabiendo que el Señor es fiel y nunca falla. Ayúdanos a descansar en ti, sabiendo que tu voluntad es buena, perfecta y aceptable. Señor, lleva cada sueño, cada preocupación, cada desafío que llevemos a tu altar. Que todo en nuestras vidas sea para tu gloria. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fortalécenos, ilumina el camino de quienes nos rodean. Oramos con gratitud y confianza, en el nombre de Jesús. Amén. Las enseñanzas en las que reflexionamos hoy nos muestran cómo Dios obra de manera maravillosa en nuestras vidas, transformando situaciones difíciles en oportunidades para acercarnos más a Él y ser moldeados de acuerdo con su propósito. Cada paso hacia la fe nos fortalece, y cada entrega al Señor es una oportunidad para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Al aplicar estos principios en la vida diaria, comenzamos a ver la vida con más claridad y nos convertimos en una luz para quienes nos rodean. Ahora detente y piensa, ¿qué en tu vida necesita ser entregado a Dios para que puedas vivir con más propósito y fe? Esta es tu oportunidad de dar el primer paso hacia la transformación. Si este mensaje te tocó el corazón, te invito a dejar un me gusta,
suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo contenido. Siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios con usted, y espero conocerlo mejor. Comenta aquí desde qué ciudad estás viendo, y si algo te pesa en el corazón, compártelo. Oremos juntos y formemos una cadena de fe y esperanza. Tu historia es importante y puede inspirar a otros a confiar más en Dios. Tenemos muchos más videos preparados con amor y dedicación para potenciar tu viaje espiritual. Echa un vistazo a la lista de lecturas en el primer comentario fijado, donde encontrarás mensajes que fortalecerán tu fe y te ayudarán a aplicar las enseñanzas de Jesús en tu vida diaria. Cada video está diseñado para ser una fuente de inspiración y aliento para usted. No pierdas esta oportunidad de crecer aún más en la presencia del Señor. Que Dios bendiga grandemente tu vida, trayendo paz, esperanza y dirección en cada momento. Recuerda que con Cristo nunca estamos solos. Él camina a nuestro lado y nos da la fuerza para afrontar cualquier desafío. Los tiempos de dificultad son solo pasos que nos llevan a una relación más profunda con Él y a la victoria que ya está reservada para quienes se mantienen firmes en su fe. Hasta el próximo video, y que la presencia de Dios esté contigo y tu familia siempre.